Llega la opinión precisa de Ivonne García y Quique Montenegro. En Capital, tu opinión importa. Amigos, son las 4 de la tarde con 6 minutos. Soy Ivonne García y los estoy acompañando durante esta hora. Nuestro compañero Quique Montenegro está de vacaciones, como quien dice, en unas merecidas vacaciones, y él retorna el próximo lunes ya para acompañarnos. Esta tarde me acompaña también en la producción mi compañera Carla Rivera y Urbano, como siempre, en los controles. ¿Cómo te has inspirado, Urbano, para poner esa cortina de inicio? ¿Cómo te has inspirado? Las calles de Lima, bastante fluidas todavía. Mucha gente comenta eso, bueno, que es verano y que el tránsito está un poco fluido, aunque en la mañana no. En la mañana yo estuve en la vía expresa, atrapadísima, fue bien complicado. Así es que a tomar precauciones. Pero a esta hora de la tarde, Lima está soleada, hay un solcito rico, interesante. Salga con protección solar, así sea la tarde, póngale protección a los niños. Esas son las imágenes a quienes ven a través de Capital Televisión, en la señal abierta digital en el 3.1, en Claro TV en el 15 y 515 en HD, en Movistar en el 552. Vemos la imagen de la vía expresa y bastante fluido el tránsito. Bueno, pues hay un tema que no podemos dejar de tocarlo, porque en realidad no solamente porque es una tendencia en redes, sino porque parecería o significaría que esto sentaría un precedente a nivel judicial con respecto a este tema del matrimonio igualitario. El matrimonio que se realiza entre dos personas del mismo sexo. Voy a contar la historia para que nos enteremos, a los que no estamos de pronto enterados, que no hemos estado conectados durante la mañana, durante el día. Voy a contar un poco la historia. ¿Qué sucedió? El séptimo juzgado constitucional de Lima decidió ordenar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, al RENIEC, que inscriba, que reconozca el matrimonio entre el economista peruano Óscar Ugarteche y su pareja, el mexicano Fidel Aroche. Este matrimonio fue realizado en México en el año 2010. Entonces, cuando Óscar Ugarteche vino al Perú, fue a RENIEC y le dijo, bueno, quiero que ustedes reconozcan mi matrimonio. Me casé en México y vengo a que lo reconozcan. Inmediatamente RENIEC, amparado en la ley peruana, dijo, bueno, esto no procede porque aquí no está reconocido el matrimonio homosexual, ¿no? Lo cierto es que él fue por la vía legal. Presentó una demanda ante el Poder Judicial, y es así que luego de varios años, estamos en enero de 2017, el séptimo juzgado constitucional de Lima ordena a RENIEC realizar este reconocimiento de este matrimonio igualitario. Nosotros hemos abordado el tema, el público ha ido opinando durante la mañana, al mediodía también, pero esta tarde hemos invitado al doctor Alonso Gurmendi. Él es profesor de Derecho en la Universidad del Pacífico. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Capital. Gracias. Bueno, y con él queremos abordar este tema. ¿Debe el RENIEC reconocer el matrimonio, este matrimonio entre dos varones que no está reconocido bajo nuestras leyes, doctor? Bueno, lo que pasa es que esta idea de que no está reconocida en nuestras leyes es una forma, lo que pasa es que es una forma de plantear el asunto que ignora la realidad, que es un matrimonio que ha sido celebrado bajo leyes de otro país. Okay. Entonces lo que se está haciendo no es, y lo dice la misma sentencia, no es regular el matrimonio igualitario en el Perú. Se está reconociendo un derecho que un peruano tiene en el extranjero. Es una diferencia sutil, pero es una diferencia importante. Ajá. O sea, no significa eso que a partir de mañana dos peruanos en el Perú pueden, dos hombres pueden casarse o dos mujeres pueden casarse. Eso no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es un reconocimiento de un derecho que ya existe. Entonces el Perú puede o rechazar o reconocer el derecho. Y para rechazar o reconocer derechos hay formas y hay sistemas. Entonces, una de las cosas que ha hecho este juez es decir, este matrimonio, si no lo reconozco, voy a terminar discriminando a una persona que tiene que tener derecho a acceder a la misma institución que el resto de peruanos. Entonces, el mismo juez dice, yo no estoy diciendo que se regule el matrimonio igualitario. Lo que estoy diciendo es que si yo no lo reconozco,
voy a terminar discriminando a esta persona, entonces tengo que reconocerlo. Quiere decir que si yo me caso en Estados Unidos con una persona, vengo acá y digo, estoy casada en los Estados Unidos, ¿tienen que reconocer mi matrimonio? Sí, o sea, una persona una vez que se casa en el extranjero está casada y el Perú puede o reconocer ese matrimonio o decir no lo reconozco. Y la cuestión sería, ¿cuál sería el motivo para no reconocer ese matrimonio? Esa sería la pregunta. ¿Y cuáles son los argumentos del juez para así reconocerlo? El juez hace un paneo de toda la historia de los derechos humanos en el marco de del matrimonio igualitario y concluye que el Código Civil no está acorde a los más recientes avances en materia de derechos humanos. ¿Ya? Entonces dice que, como digo, si es que no reconozco este matrimonio, voy a estar denegándole un derecho a un peruano y por lo tanto voy a estar tratando diferente a dos peruanos. Un peruano que sí se puede casar y un peruano que no se puede casar. Correcto, pero en todo caso, claro, el juez está interpretando de acuerdo a la realidad que está viendo, ¿no es cierto? Es una interpretación lo que está haciendo el juez. Bueno, ¿o me equivoco? Aplicar el derecho es un ejercicio en donde puede haber desencuentros. O sea, dos personas pueden tener una interpretación diferente de la misma ley y eso no necesariamente significa que los dos están absolutamente incorrectos, ¿no? Quiere decir que el juez ha seguido las interpretaciones de los derechos humanos y ha concluido que el artículo 234 del Código Civil, que es el que habla de matrimonio entre hombre y mujer, no está acorde a los derechos humanos y que el Estado peruano tiene que seguir los derechos humanos. Eso es una interpretación que yo considero la correcta, pero definitivamente pues hay un montón de personas que no están de acuerdo. Claro, ¿y dónde se conflictúa esto del artículo 234 y la Declaración de Derechos Humanos? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué parte, en qué línea se enfrentan? Lo que pasa es que es una historia larga, ¿no? La cuestión empieza cuando en los tratados de derechos humanos sale que los hombres y las mujeres tienen derecho a contraer matrimonio. Ese proceso, ese artículo de la Convención Americana, de la Convención de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correcto, todos estos tratados que tienen más o menos la misma redacción han atravesado un proceso de entendimiento de cómo deben leerse, ¿no? Y la conclusión es que, tal cual está ahorita, es que la regulación del matrimonio no puede terminar dejando en el desamparo a un grupo de personas. Entonces, no puede suceder que en el Perú no haya amparo a las parejas LGTB. ¿No? Nadie exige que sea necesariamente matrimonio, pero por lo menos unión civil debería haber. Claro, esa es la tendencia. Pero estamos hablando de que aquí estamos hablando de un matrimonio. Ya, pero ahí va la cuestión. La figura que yo estoy hablando es en el derecho interno peruano, ¿no? El derecho interno peruano reconoce derechos humanos. Ahora, el derecho interno mexicano ya adoptó el matrimonio. En algunos estados. Bueno, pero en este caso... No en la mayoría. Pero eso es irrelevante. La cuestión es que es un matrimonio válido en México. Sí, correcto. Entonces, correcto. Ese matrimonio válido en México ha venido al Perú. Y un peruano le dice, yo estoy casado en México. Perú, para ti, ¿estoy casado o no estoy casado? Y el juez lo que ha dicho es, a ver, si es que estoy hablando de que dejar en el desamparo a una persona es discriminarla por los derechos humanos, la opción que yo tengo es, o digo, no, señor Ugarteche, usted no está casado y por lo tanto no tiene amparo en el Perú, o yo digo, sí, señor Ugarteche, usted está casado, voy a reconocer esos derechos que usted tiene en México, en el Perú también. Y que si usted hereda algo en México, en el Perú también va a heredarlo, ¿no? Y no va a perder derechos. Eso es lo que ha ocurrido. Correcto. Vamos a nosotros, por supuesto, a abrir las líneas telefónicas, como siempre sucede aquí en Capital, donde tu opinión importa, al 212-5353, al 0824-802. Y también que nos escriba, por favor, a través del @capital967 o nuestro perfil en Facebook, el /capital967. Son 4 de la tarde con 15 minutos prácticamente. Es momento de hacer la pausa, pero tras ella vamos a recibir sus llamadas y con el doctor Alonso Gurmendi vamos a ir respondiendo sus cuestionamientos o sus dudas. Regresamos. Importa. Radio Capital. Seguimos con Ivonne García y Quique Montenegro. Bien, estamos de regreso. Este es Capital, donde tu opinión importa, y donde estamos hablando del tema del matrimonio igualitario. Se ha ordenado a RENIEC en un juzgado, el 7º juzgado constitucional de Lima, se ha ordenado
que reconozca el matrimonio entre dos varones, entre dos personas, un economista reconocido, es el señor Óscar Ugarteche, y el mexicano Fidel Aroche. Estamos en nuestra mesa de trabajo conversando con el doctor Alonso Gurmendi, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, con quien vamos a tratar de absolver un poco los cuestionamientos que tenemos o las dudas que tenemos respecto a este tema. ¿Debe el RENIEC reconocer el matrimonio homosexual? ¿Sí o no? 212-5353, 0800-24-802. César, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Capital. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una de mis primeras interrogantes es cómo es posible que un juez pueda determinar o cambiar una ley. O sea, desde el momento en que dice que tal código o tal artículo es obsoleto, está forzando a que ese artículo, que le puede parecer mal, no sea respetado. Yo cuando discuto con muchas personas le digo, a ti te puede parecer muy mal tal ley, pero mientras esa ley esté vigente la tienes que respetar. Por otro lado, ¿qué sucedería si, no sé, pues, Badani va a un país musulmán y se casa con sus 6 mujeres, y sus 6 mujeres son reconocidas civilmente en ese país, y él viene acá para que sea reconocido por la RENIEC? O, por ejemplo, otra persona se casa con una chica de 14 años civilmente y quiere registrar acá su país. Va a recurrir al juez, a pesar de que no está permitido ese tipo de matrimonios ser forzados y que el juez los obligue a que sea reconocido RENIEC. Esa era toda mi pregunta. Gracias. Correcto. Sí, a ver, lo primero es que me dices, claro, yo como ciudadano tengo que cumplir las leyes, pero justamente es parte del trabajo del juez determinar qué leyes son constitucionales, no son constitucionales, están actualizadas, no están actualizadas. O sea, si hay un peruano que puede hacer lo que ha hecho ese juez, es ese juez. Y sobre la otra pregunta de la poligamia, toda esta cosa, yo creo que hay que diferenciar, y ese es un punto que lo están haciendo bastante en redes sociales, hay que diferenciar el matrimonio igualitario, el matrimonio poligámico, el matrimonio con menores. Porque el Perú tiene una obligación de reconocer los derechos legítimamente constituidos en el extranjero, pero no todo derecho. Solamente aquellos derechos que cumplan con el orden público internacional peruano, o sea, con los principios fundamentales del derecho peruano. Claro, por eso le preguntaba, doctor, ¿por qué la justicia peruana debe reconocer un derecho que corresponde y está reconocido en otro país? Claro, a ver, para redondear la pregunta de Carlos y atender tu punto, el matrimonio poligámico se sustenta en la idea de que un hombre puede tener más de una esposa con detrimento a los derechos que esas esposas pueden tener, ¿no? Entonces ahí hay una afectación a un derecho claro de otra persona. Por lo tanto, ese derecho a estar casado poligámicamente no tiene que ser reconocido. Un mayor de edad que se casa con una niña de 13 años también le está causando un daño a los derechos de esa niña. Entonces tampoco tenemos que reconocer eso porque nuestro ordenamiento protege los derechos del niño. Sí, correcto. En cambio, con 2 personas adultas que se casan de forma igualitaria, no hay ningún derecho afectado, ¿no? Entonces, al revés, y ahí va lo que me preguntabas, cuando esas 2 personas deciden casarse, no solamente no dañan a nadie, sino que reciben también un cúmulo de derechos y atribuciones que si el Perú no reconoce, va a dejar a esas personas en el desamparo. O sea, si yo no reconozco que esas dos personas están casadas y esas personas vienen al Perú, por ejemplo, y tienen un bien inmueble aquí, y uno de ellos muere, no generan derecho sucesorio porque no estarían casados. Entonces, no reconocer derechos implica consecuencias para la vida de las personas. Y si no lo vamos a reconocer, tenemos que tener un buen motivo, como en el matrimonio poligámico. Pero firmar una sociedad, por ejemplo, ¿no sería más fácil? ¿Una sociedad de qué? No sé, un contrato entre ellos dos como socios, adquieren un bien. Pero por el contrato yo máximo puedo quedar copropiedad. No puedo crear una sociedad de gananciales. Tampoco puedo decir que voy a firmar el permiso de operaciones de una persona, ¿no? Hay una serie de derechos. No puedo cambiar mi estado civil tampoco. Correcto, doctor. Vamos a seguir recibiendo llamadas. Manuel, desde La Victoria. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Capital. Buenas tardes, señorita Ivonne. Buenas tardes. No, quería hacer un comentario y por experiencia propia. Yo trato con bastante gente de ambiente, como se dice, ¿no? Ya. Y yo estoy de acuerdo en sus derechos, en todas las cosas, pero hay cosas que también se tienen que manejar de acuerdo a lo que es la ley. Tú, un ejemplo, tú eres médico acá, te vas a Estados Unidos no te acepta, sino más, tienes que pasar todo un proceso y todo de acuerdo a su legislación, sus leyes. Es igual, tú te casas en Estados Unidos y no necesariamente el Perú tiene que reconocerte. La legislación no dice que tiene que reconocerte. Tú tienes que, al país que vas, adecuarte a la legislación de ellos. Entonces, no porque tú te casas allá, que Perú está obligado a reconocerte, no. ¿Por qué? Porque tiene que pasar. Todavía no se debate en el Congreso. Yo estoy de acuerdo con sus derechos de esas personas porque tengo amigas que son excelentes personas, pero todo tiene un trámite regular.
no pueden ir salteando ni entrar por una puerta continua, como dijo un congresista, y me parece algo correcto. Ellos tienen derechos, pero la forma y el modo no es lo correcto. Tienen que esperar que todo se dé de acuerdo a la normatividad. O sea, eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Antonio, desde Los Olivos. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te escuchamos. Sí, estaba escuchando el programa. Bueno, mire, una consulta al entrevistado. Yo soy una persona gay y tengo mi pareja que es norteamericano. Los mismos derechos van a ser si me casaría, por ejemplo, acá en el Perú, en la Embajada Americana, o en todo caso en Estados Unidos. Y si es que el gobierno peruano está también más abierto a aceptar, por ejemplo, mi unión civil, digamos, si es que me caso acá en la Embajada Americana. Correcto. ¿No? Eso es mi consulta. Tu consulta. Gracias, Antonio. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes que nada, felicidades por el compromiso. A ver, si se puede casar en la Embajada Americana o no dependerá en buena medida de la legislación estadounidense, ¿no? Eso habría que hacer la consulta a la misma embajada si uno se puede casar en la embajada de Estados Unidos o si tiene que viajar. Sé que hay más de un país que reconocen el derecho a casarse en embajadas. No estoy seguro si Estados Unidos está dentro de ellos. Ahora, un tema a tener en cuenta es que esta es una sentencia de primera instancia. Sí, claro. Todavía falta una segunda instancia. Sí, porque además Reniega ha dicho que va a apelar. Sí, y si es que el demandante pierde, todavía queda ir al Tribunal Constitucional. Entonces, todavía hay un camino que falta por recorrer antes de que pueda decirse que el precedente que se genera en el Perú es que los matrimonios celebrados en el extranjero deben reconocerse. Deban ser reconocidos. Yo esperaría un poquito. 4:25. Cintia nos llama desde Comas. ¿Cómo está, Cintia? Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el tema que están tratando es muy interesante y quisiera dar mi punto de vista. Sí, claro. Sí. Sobre lo que estaba mencionando el doctor ahí presente, primero menciona sobre el tratado y escuché también sobre los principios generales del derecho. Tengo conocimiento en derecho también y por eso quiero pronunciarme, ¿no? Mira, los tratados, como sabemos todos y el doctor también lo sabe, es muy antiguo. Nosotros tenemos muchos tratados en los cuales participamos sobre el tema de derechos humanos. Sin embargo, estos tratados no se hicieron hace muchos años pensando en amparar un matrimonio legal para homosexuales o lesbianas, ¿no? Se respeta su opción sexual, pero sin embargo estos fueron creados propiamente para el matrimonio entre un hombre y una mujer, lo que ya lo había mencionado el doctor. Y sobre los principios generales del derecho, para que se haga la aplicación sobre una sentencia o se pronuncie el juez sobre alguna resolución, se tiene que tomar en cuenta que los principios generales del derecho existe la ley, la jurisprudencia y la costumbre, ¿no? Entre otros. Sin embargo, tenemos claro que en el Perú no existe ni costumbre de matrimonios porque ni existe ninguna ley y tampoco hay jurisprudencia sobre este tipo de matrimonios acá en el Perú. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que tener en claro de cuál ha sido el fundamento motivado de este juez para que él ordene ese tipo de certificación acá en la RENIEC, ¿no? A mi parecer, no quiero pecar de insolente, ¿no? Porque todos tienen derecho a obtener o a casarse acá, afuera, donde ellos crean conveniente. Pero, sin embargo, a mi parecer, el juez pues ha tenido tal vez otras opciones para poder dar ese tipo de sentencias, ¿no? Correcto. Correcto, Cintia, muchas gracias. Gracias por tu participación. Vamos a seguir escuchando antes a un oyente más y luego respondemos. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Te escuchamos. Sobre el tema, la chica, ha resumido, creo, todo lo que yo iba a expresar, ¿no? Y lo que dijo hace un momento tu invitado, de que si dos personas mayores desean casarse fuera del país, decidieron fuera del país, pues porque acá en el Perú no se da la forma. Él tocó el caso de la poligamia, y la poligamia también es entre personas adultas, ¿no? Que podrían venir acá y generar jurisprudencia. O sea, yo pienso de que si en el Perú no se da la opción legalmente, pienso que el juez excedió en su derecho que tiene él de legislar, de sancionar, y creo que ni siquiera que ha sido visionario, ni ha sido futurista, ni se ha adelantado. Yo pienso que se ha precipitado. Correcto. Gracias, Juan. Doctor.
Bueno, hay una tendencia en todos los comentarios, ¿no? ¿Tuvo alguna otra opción el juez para decidir sobre este caso? Bueno, ¿pudo haber tenido otra opción? Es que, a ver, la opción que se le plantea al juez es, Ugarteche le pregunta, ¿no? ¿Estoy casado en el Perú o no? Entonces las opciones que tenía el juez por delante eran, sí estás casado, o no estás casado. Una de las dos opciones que tenía. Ahora, para argumentar la primera, puede, y ahí va el comentario de la chica que llamó, puede basarse en toda una gama de evolución de normas jurídicas al amparo de los tratados de derechos humanos. Correcto. Que sí empezaron en los 40s, diseñados únicamente para referirse a los matrimonios entre hombre y mujer, ¿no? Okay. Pero a lo largo del tiempo y hasta el momento, hasta hoy, nadie ha dicho que los estados estén obligados a ofrecer matrimonios igualitarios. Eso, no es que exista un derecho humano a estar casado igualitariamente. No. Lo que existe es una obligación de los estados a no discriminar. Correcto. Y eso sí está ahí desde el primer día en que se hizo el Tratado de Derecho Humano, ¿no? Entonces, si es que yo tengo una población que no tiene ninguna forma de la cual ampararse para proteger sus derechos, ahí sí estoy discriminándolos. Si no tienen unión civil, si no tienen matrimonio igualitario, si no tienen nada, eso sí genera un daño. Entonces, esta idea de que si se casaron afuera, que se vayan afuera porque en el Perú no se cumplen las formas. Bueno, pero la gente genera derechos, incluso en el Perú, y cuando los señores que han llamado viajan a Estados Unidos, no los pierden. En Estados Unidos la gente tiene un solo apellido. Ellos tienen dos. Ellos no dejan de tener el apellido de su mamá porque viajan a Estados Unidos. Ellos no dejan de estar casados porque viajan a Estados Unidos. ¿No? ¿Por qué las personas LGTB sí? Esa es la consulta. Y si no tienen una explicación más allá de decir porque no se cumplen las formas, porque no está bien, entonces es un argumento arbitrario. Y jurídicamente los argumentos arbitrarios no tienen validez. Correcto. Doctor, infelizmente se ha terminado el tiempo para seguir hablando de este tema. Le agradecemos mucho al doctor Alonso Gurmendi, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, quien nos ha acompañado esta tarde. Seguramente que este tema va a seguir dando que hablar para rato, porque en realidad hay que tener algo en cuenta. Decíamos, ¿sentará precedente o no sentará precedente? Ya nos han dicho el doctor Gurmendi y el doctor Miranda en su momento que esta es una sentencia en primera instancia. Ya me voy a la pausa, que es una sentencia en primera instancia, todavía falta la apelación, podemos llegar hasta el Tribunal Constitucional, todavía falta camino por recorrer. No nos desesperemos, pensemos bien, evaluemos y bueno, tomemos las mejores decisiones para todos, para la sociedad, para desarrollarnos como país también. 4:30, es momento de hacer la pausa, ya regresamos. Radio Capital.